Evangelio de hoy. Martes 14 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 37 al 41. En aquel tiempo, estando Jesús hablando, un fariseo lo invitó a comer con él. Y habiendo entrado, se puso a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se hubiera lavado antes de la comida. Pero el Señor le dijo: Ahora vosotros, los fariseos, limpiáis lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Necios. ¿El que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Más bien, dad limosna de lo que tenéis, y todo os será limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje de Lucas encontramos una confrontación profunda entre Jesús y los fariseos. Este encuentro pone al descubierto las tensiones entre una religión exteriormente rigurosa y una verdadera espiritualidad que brota del interior del ser humano. La escena comienza con Jesús siendo invitado a comer en casa de un fariseo. Un encuentro que, en apariencia, podría ser simplemente una muestra de cortesía. Sin embargo, como es característico en el Evangelio, Jesús utiliza cada oportunidad para enseñar y desvelar las profundidades de la verdad divina. En este caso, sobre lo que verdaderamente significa la pureza y la justicia ante Dios. El rechazo a la pureza ritual exterior. El versículo 37 describe como uno de los fariseos invita a Jesús a comer con él. En respuesta, Jesús se sienta a la mesa sin realizar el ritual de lavado previo que era la norma entre los fariseos y otros judíos observantes. Este gesto no debe entenderse solo como un acto de descortesía, sino como una crítica deliberada a la superficialidad de las tradiciones religiosas, que se centran solo en la apariencia externa. Los fariseos eran conocidos por su celo en seguir la ley, pero este cumplimiento estaba a menudo limitado a las reglas externas, mientras que el corazón, la motivación y la actitud interna quedaban desatendidos. El acto de no lavarse las manos antes de comer, en ese contexto, era una forma de subrayar que la verdadera pureza no reside en los rituales externos, sino en la limpieza interior del corazón. La religión, en la concepción de Jesús, no es una mera observancia de ritos y normas, sino una transformación radical del corazón humano. La pureza no se encuentra en las prácticas externas, sino en la autenticidad del amor hacia Dios y el prójimo. Jesús no rechaza la ley, sino que muestra su cumplimiento en su profundidad y totalidad. El lavarse las manos o el seguir rituales de purificación no son malos en sí mismos, pero cuando se convierten en una mera fachada, son incapaces de purificar el alma y de acercarnos verdaderamente a Dios. La crítica a los fariseos, una pureza vacía. La reprimenda de Jesús a los fariseos comienza a tomar forma en el versículo 39, donde dice que el fariseo debe purificar lo interior antes de preocuparse por lo exterior. Aquí se muestra uno de los principios más importantes del cristianismo. La limpieza interna, la conversión del corazón, es más importante que la pura observancia de las normas externas.
Jesús apunta a la falta de sinceridad y profundidad espiritual de aquellos que se enfocan en la apariencia externa sin un cambio genuino de corazón. Los fariseos estaban obsesionados con las pequeñas reglas de la ley, como la limpieza ritual, pero sus corazones estaban llenos de avaricia y maldad. Este tipo de religiosidad es vacío, superficial, y no puede traer la salvación, porque se limita a lo que es visible y no transforma lo que está en el corazón de la persona. La pureza de corazón que Jesús pide es una que va más allá de las apariencias. Es una pureza que se manifiesta en la honestidad, en la justicia, en el amor genuino hacia los demás y en la total apertura a la voluntad de Dios. La crítica de Jesús a los fariseos refleja una preocupación central en todo su ministerio: el vacío de una espiritualidad centrada solo en las reglas externas, sin un corazón transformado por el amor de Dios. La ironía de la espiritualidad superficial. A lo largo de este pasaje, Jesús utiliza una ironía sutil para destacar la desconexión entre las prácticas religiosas de los fariseos y el verdadero propósito de la ley. En lugar de vivir la ley como un medio para acercarse a Dios y transformar la sociedad, los fariseos la usan como un medio para distinguirse de los demás, para mostrar su superioridad moral. La espiritualidad de los fariseos es superficial porque se limita a la apariencia externa y no toca las profundidades del ser humano. Jesús revela que no basta con ser observante de la ley si el corazón sigue siendo egoísta, codicioso y ajeno al amor. La ironía radica en que los fariseos, al centrarse únicamente en lo externo, terminan desatendiendo lo que realmente importa: la justicia, la misericordia y la fe, que son las verdaderas demandas de la ley. Este reproche de Jesús también es aplicable a nosotros hoy. En nuestra vida cotidiana, también podemos caer en la tentación de centrarnos en las apariencias. Asistir a la misa, cumplir con ciertos rituales, hablar de Dios, pero sin que nuestras acciones y corazones reflejen verdaderamente esa fe. El cristianismo no se trata de tener la apariencia de un buen cristiano, sino de vivir auténticamente de acuerdo con los valores del reino de Dios, que nos llaman a una justicia, un amor y una pureza que brotan desde lo más profundo de nuestro ser. La llamada a la conversión interna. El corazón de la enseñanza de Jesús en este pasaje es una llamada a la conversión interna. No se trata de rechazar la ley o los rituales, sino de ir más allá de ellos, de llegar a lo más profundo del ser humano. La pureza que Jesús exige no es una pureza que se pueda alcanzar simplemente a través del cumplimiento de reglas externas. La verdadera pureza es una cuestión del corazón, es ser sincero, es vivir con integridad, es actuar con justicia y compasión. Jesús nos invita a no quedarnos en la superficie de nuestra vida espiritual, sino a permitir que el amor de Dios transforme las motivaciones y las actitudes de nuestro interior. Esta conversión interior es un proceso continuo, no una acción puntual. Implica una vigilancia constante sobre nuestras motivaciones, deseos y comportamientos. La tentación de vivir según las apariencias siempre está presente, y es fácil
caer en la trampa de intentar lucir piadosos sin que nuestra vida realmente lo sea. Sin embargo, lo que Jesús nos enseña en este pasaje es que la verdadera vida cristiana surge de un corazón que se ha rendido completamente a Dios y está dispuesto a vivir con honestidad y humildad. Este es el tipo de pureza que Dios busca en cada uno de nosotros. La verdadera generosidad. En el versículo 41, Jesús ofrece un camino para purificar lo interior, y es la generosidad. La generosidad es el antídoto contra la codicia, el egoísmo y el deseo de control. Jesús propone que, en lugar de centrarse únicamente en el cumplimiento exterior de la ley, uno debe dar en limosna lo que está dentro. Esto implica compartir lo que tenemos de manera desinteresada, en lugar de aferrarnos a lo que es nuestro. La generosidad no solo se trata de dar dinero, sino de dar amor, tiempo, esfuerzo y atención a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. La generosidad es un signo claro de un corazón purificado, porque refleja la disposición de vivir, no para uno mismo, sino para los demás. Esta actitud de entrega total es lo que Jesús valora en sus discípulos. No una vida centrada en el yo, sino una vida orientada hacia el amor y el servicio. La generosidad, en este sentido, es un acto profundamente liberador, porque nos permite liberarnos de las cadenas del egoísmo y abrirnos a la abundancia de la vida que Dios nos ofrece. La invitación de Jesús es a vivir con el corazón generoso, dispuesto a dar no solo lo que nos sobra, sino lo que realmente cuesta, porque eso es lo que limpia nuestro interior y nos acerca más a la voluntad de Dios. La hipocresía, una advertencia para todos. La hipocresía es otro tema central en la crítica de Jesús a los fariseos. La hipocresía surge cuando alguien intenta mostrar una fachada de rectitud, mientras que por dentro su corazón está alejado de los principios que predica. Este pasaje revela que la hipocresía es una de las formas más graves de corrupción espiritual, porque aleja al ser humano de la verdad y lo priva de la autenticidad, que es esencial para una vida cristiana plena. La invitación de Jesús, entonces, es a la transparencia, a la honestidad ante Dios y ante los demás. Vivir sin máscaras, siendo genuinos en nuestra fe, es lo que nos permite realmente crecer como personas y como cristianos. El llamado a evitar la hipocresía no es solo para los fariseos de la época de Jesús, sino para todos nosotros. En nuestra vida diaria, podemos caer en la tentación de ser cristianos de fachada, de cumplir con ciertos rituales o comportamientos sociales, sin que realmente haya un cambio interior. Este tipo de hipocresía no solo es dañino para nuestra relación con Dios, sino que también mina nuestra capacidad para ser verdaderos testigos del amor de Cristo en el mundo. La relación entre pureza interior y justicia. La pureza interior, que Jesús exige, está estrechamente relacionada con la justicia. No se trata simplemente de una limpieza personal, sino de una limpieza que se extiende a nuestras relaciones con los demás. La verdadera justicia no es solo una cuestión de cumplir con las leyes externas,
sino de vivir en armonía con los demás, actuando siempre con equidad, generosidad y compasión. Jesús, en este pasaje, nos invita a examinar cómo nuestras vidas reflejan la justicia de Dios y cómo podemos ser instrumentos de esa justicia en el mundo. El corazón puro es un corazón que busca el bien común, que lucha por la dignidad de todos y que está dispuesto a sacrificar sus propios intereses por los de los demás. La transformación integral del ser humano. Este pasaje de Lucas nos invita a una transformación integral de nuestro ser. La verdadera pureza no es solo una cuestión de evitar lo impuro, sino de cultivar una vida llena de amor, generosidad, justicia y humildad. Jesús no viene a reemplazar las leyes y rituales del Antiguo Testamento, sino a llevarlos a su cumplimiento pleno, mostrándonos que la ley se vive en su máxima expresión cuando es vivida con un corazón puro. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es una obra del Espíritu Santo, que purifica nuestro corazón y nos lleva a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. La autenticidad de nuestra relación con Dios. El mensaje que Jesús ofrece en este pasaje va mucho más allá de una simple crítica hacia las costumbres religiosas de los fariseos. Lo que realmente nos invita es a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra relación con Dios. En nuestra vida espiritual, a menudo, nos enfrentamos a la tentación de cumplir con las normas exteriores, pero descuidamos lo más esencial: el amor genuino a Dios y a los demás. Jesús nos recuerda que Dios no busca una religiosidad vacía que se limita a las apariencias, sino una relación íntima, verdadera y transformadora. La vida cristiana se basa en la sincera entrega del corazón a Dios. Un corazón que se encuentra dispuesto a ser purificado por su amor. La pureza que Jesús propone no es la de un ritual que se ejecuta sin pensar, sino la de un corazón limpio de egoísmo, de intereses personales y de superficialidad. Dios ve el corazón, y es en él donde se encuentra la verdadera pureza. Si solo cumplimos con las tradiciones religiosas de manera mecánica, sin una verdadera conexión con Dios, nuestra espiritualidad será inútil. La invitación es a vivir con integridad, donde la vida exterior y la interior estén alineadas, y nuestras acciones reflejen la transformación que ha tenido lugar en lo más profundo de nuestro ser. La verdadera religiosidad, justicia y misericordia. Jesús no está contra la observancia de la ley, pero nos muestra que el corazón de la ley está en la justicia y la misericordia, no en la mera observancia de rituales. La religión verdadera no se mide por la cantidad de ritos realizados, sino por la calidad de nuestra relación con los demás y con Dios. En este sentido, la generosidad y la justicia se convierten en los pilares de una vida cristiana auténtica. Jesús nos llama a no solo evitar lo impuro o lo ilícito, sino a buscar activamente el bien, a practicar la compasión y a extender la mano a los que están en necesidad. Es fundamental entender que la pureza que Jesús exige no es solo un asunto personal e individual, sino también un llamado a vivir en justicia con los demás.
Si vivimos nuestra fe de manera auténtica, esa fe nos llevará a ser agentes de cambio en el mundo, a buscar la justicia social y a trabajar por un mundo más equitativo. La verdadera religiosidad, según el Evangelio, es aquella que se refleja en nuestra actitud hacia los demás. Una religiosidad que nos lleva a amar a los demás, como a nosotros mismos. A actuar con generosidad. A perdonar, a sanar las heridas de aquellos que sufren. La dificultad de enfrentar la hipocresía interior. El pasaje de Lucas también pone en evidencia lo difícil que es para los seres humanos. Es enfrentarse a la hipocresía interior. El ser humano tiende a construir una fachada de rectitud mientras oculta en lo más profundo del corazón actitudes egoístas, injustas y vengativas. Esta hipocresía es una forma de vivir en el engaño, donde nos convencemos de que nuestra religiosidad externa es suficiente, mientras que, en realidad, nuestras actitudes y pensamientos internos no están alineados con lo que proclamamos. La limpieza interior como camino de liberación. Cuando Jesús habla de limpiar lo interior, nos está ofreciendo un camino de liberación. La limpieza del corazón no es solo una cuestión de limpiar lo que está sucio, sino también de sanarnos. El corazón humano, por el pecado, está herido. Y esa herida se manifiesta en la falta de paz, en el egoísmo, en la ansiedad, en el rencor. La verdadera purificación es, en última instancia, un proceso de sanación profunda que solo puede venir de Dios. Es un acto de gracia que nos libera de las ataduras del pecado y de nuestras propias limitaciones. Al ser limpiados interiormente, nos convertimos en canales de la paz de Dios, reflejando su misericordia en cada aspecto de nuestra vida. Este proceso de limpieza no es instantáneo, sino gradual. La vida cristiana es un camino de purificación constante, de crecimiento en la fe y de conformación a la imagen de Cristo. Es un trabajo diario, que implica una constante disposición a permitir que Dios nos transforme y nos libere de todo lo que impide que vivamos plenamente. Esta limpieza interior es la que nos permite vivir con verdadera libertad. Libertad de la avaricia, de la envidia, del rencor, de los temores y de las mentiras que nos alejan de Dios. La espiritualidad de la entrega generosa. El versículo 41 de este pasaje presenta una respuesta clara y práctica a la crítica que Jesús hace a los fariseos, la generosidad. La generosidad es el camino para purificar el corazón, porque nos saca del egocentrismo y nos orienta hacia los demás. Jesús no solo pide una pureza interna, sino que nos llama a vivir esa pureza a través de la generosidad con los demás. Dar de lo que tenemos, ya sea dinero, tiempo, amor o compasión, es una forma de expresar nuestra limpieza interior, de manifestar que nuestro corazón ha sido transformado por la gracia de Dios. Esta generosidad no se limita a un acto aislado de dar algo material, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Ser generosos con nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras oraciones, nuestra escucha, es un acto de amor que purifica nuestro corazón. La generosidad es también un medio para vencer la avaricia y la preocupación excesiva por los bienes materiales.
permitiéndonos vivir con un corazón libre, dispuesto a compartir todo lo que tenemos con aquellos que lo necesitan. A través de este acto de dar, no solo ayudamos a los demás, sino que también experimentamos la bendición de vivir según el diseño de Dios. Un diseño que nos llama a ser instrumentos de su amor. La confrontación con el amor verdadero. A medida que Jesús va revelando la hipocresía de los fariseos, también nos invita a confrontar la naturaleza del amor verdadero. El amor verdadero no se ve solo en gestos exteriores, sino en las intenciones más profundas del corazón. Jesús no se conforma con una religiosidad que busca la aprobación humana, sino que nos llama a vivir un amor radical. Un amor que transforma tanto a quienes lo reciben como a quienes lo dan. Este amor se ve en la generosidad, en la justicia, en la misericordia, en la voluntad de sacrificarse por el bienestar de los demás. La invitación de Jesús es clara. Vivir una vida coherente entre lo que proclamamos y lo que vivimos. La verdadera espiritualidad, la auténtica pureza, se mide en nuestra capacidad para amar. Como Él ama, sin reservas ni egoísmos. Solo cuando permitimos que este amor nos transforme profundamente, podremos ser verdaderos discípulos de Cristo. La religión cristiana no se limita a rituales vacíos, sino que nos llama a vivir cada día con un corazón dispuesto a dar, a perdonar, a servir y a vivir en la libertad que viene del amor genuino hacia Dios y hacia los demás. La urgencia de la conversión interior. Este pasaje no es solo una crítica a los fariseos de su tiempo, sino también una invitación urgente a la conversión interior. La purificación del corazón es un proceso continuo que requiere de nuestra disposición diaria. Si bien no podemos lograr esta limpieza por nuestras propias fuerzas, Dios nos da la gracia para permitirnos ser transformados. La conversión es el camino hacia la verdadera libertad y la paz. Y es algo que debe ser buscado constantemente. Jesús nos llama a no quedarnos en la comodidad de la apariencia exterior, sino a profundizar en nuestro interior y permitir que el amor de Dios nos purifique y nos transforme en lo que Él nos ha creado para ser. Este llamado a la conversión interior es un recordatorio de que la verdadera vida cristiana no es algo que se pueda alcanzar superficialmente. Requiere que nos entreguemos completamente a Dios, que pongamos nuestras vidas en sus manos y que permitamos que su gracia nos moldee y nos transforme. Solo así podremos vivir plenamente la vocación cristiana y ser verdaderos testigos de su amor en el mundo. La verdadera pureza como un camino de reconciliación. La verdadera pureza que Jesús nos invita a vivir. No solo se refiere a una limpieza moral o ritual, sino a un proceso de reconciliación con Dios y con los demás. La pureza interior es un camino de restauración. Una invitación a sanar las heridas de nuestro corazón. Las religiones que se centran en las reglas externas tienden a ofrecer una solución superficial, sin abordar las raíces más profundas del pecado y la separación que sentimos. Jesús, en cambio, ofrece una transformación radical. Él nos llama a reconciliarnos con Dios, a sanar nuestras relaciones rotas y a vivir desde un corazón transformado por su gracia. La verdadera pureza es, por lo tanto,
Un proceso de sanación interior que se refleja en nuestras acciones, en nuestra manera de relacionarnos con los demás y en nuestra capacidad para vivir en paz con Dios. La reconciliación con Dios, que se logra a través del arrepentimiento sincero, nos permite experimentar una paz profunda que solo Él puede dar. Esta paz interior es la que nos capacita para enfrentar las adversidades de la vida con serenidad, sin caer en la desesperación ni en la ira. La verdadera pureza no es la ausencia de pecado, sino una vida en la que buscamos constantemente sanar nuestras faltas y vivir en comunión con Dios. Este tipo de pureza lleva a la verdadera libertad. Una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de una relación sólida con Dios que da dirección, propósito y paz al alma. La espiritualidad de lo oculto y lo interior. En el pasaje de Lucas, Jesús también resalta la importancia de lo oculto. Lo que no se ve, lo que solo Dios puede conocer. La espiritualidad cristiana no se limita a lo que se percibe externamente, sino que se construye a partir de lo que ocurre en lo más profundo del corazón humano. Las personas a menudo se preocupan por las apariencias, cómo lucen en su vida religiosa, cómo se presentan ante los demás, pero Jesús nos recuerda que lo que realmente importa es lo que no se ve, lo que está oculto en nuestro ser. La vida espiritual verdadera se construye en el silencio, en la oración, en la reflexión interior y en la constante lucha contra las inclinaciones egoístas que nos alejan de Dios. Lo que realmente define nuestra relación con Dios es nuestra actitud interna, la sinceridad con la que nos acercamos a Él y nuestra disposición para ser transformados por su gracia. No basta con hacer el bien solo para ser vistos por los demás, sino que debemos actuar con rectitud, porque nuestra conciencia y nuestro corazón lo dictan. Esto requiere una disciplina espiritual que fomente la interioridad, la honestidad consigo mismo y el esfuerzo por ser coherentes en lo que pensamos, decimos y hacemos. La verdadera espiritualidad se manifiesta en lo que hacemos en privado, cuando nadie nos ve, en la intimidad con Dios y en el amor desinteresado hacia los demás. La generosidad como signo de transformación interior. Una de las claves que Jesús nos da en este pasaje es la generosidad, que se convierte en un signo de la transformación interior que Él desea en nosotros. La generosidad no solo se refiere a la donación de bienes materiales, sino también a la generosidad de espíritu. La capacidad de dar amor, tiempo, perdón, consuelo y apoyo a los demás. En este sentido, la generosidad es la respuesta natural de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios. Cuando nuestro interior está purificado, no podemos evitar compartir con los demás lo que hemos recibido. La generosidad es una manera de vivir el Evangelio, de reflejar la abundancia del amor de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La generosidad va más allá de dar lo que nos sobra. Es una entrega auténtica y, a veces, sacrificial. Implica compartir lo que nos cuesta, lo que nos resulta valioso,
Dar de manera generosa y sincera nos libera del egoísmo y nos conecta con los demás, fomentando una comunidad de amor y solidaridad. Jesús nos invita a vivir la vida de forma abierta, sin apego a lo material y sin miedo a perder. Porque en el dar, encontramos una mayor plenitud, una mayor cercanía a la voluntad de Dios. La generosidad es también un acto de fe, porque al dar, confiamos en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. La pureza y el amor por los demás. La pureza que Jesús menciona no solo tiene que ver con nuestra relación con Dios, sino también con cómo nos relacionamos con los demás. La verdadera pureza es la capacidad de ver a los demás con los ojos del amor de Dios, sin prejuicios ni egoísmo. Cuando nuestros corazones están llenos de pureza, no somos fácilmente inclinados a juzgar o a condenar a los demás, sino que estamos dispuestos a ver lo bueno en ellos, a ofrecerles misericordia y a ayudarlos en sus necesidades. Jesús nos llama a vivir una vida en la que nuestro amor por los demás sea el reflejo de su amor por nosotros. La pureza de corazón también nos lleva a ser más sensibles a las necesidades ajenas y a vivir en empatía con aquellos que sufren. Cuando nuestras motivaciones son puras, no buscamos nuestro beneficio personal, sino que nos preocupamos sinceramente por el bienestar de los demás. Vivir de esta manera no es fácil, porque la tentación de centrarnos en nosotros mismos es constante. Sin embargo, la pureza de corazón nos permite trascender el egoísmo y vivir con un sentido profundo de solidaridad y compasión. Así, Jesús no solo nos invita a purificar nuestra relación con Él, sino a purificar nuestra relación con los demás, para vivir en armonía, amor y servicio mutuo. La importancia de la autenticidad en la vida cristiana. La autenticidad es otro de los puntos clave que Jesús subraya en este pasaje. La vida cristiana no puede ser vivida con máscaras. No puede ser una mera performance religiosa. Ser cristiano es una llamada a la transparencia, a la sinceridad, a vivir con coherencia entre lo que somos, en público y en privado. Jesús nos invita a vivir una vida en la que no haya disonancia entre nuestras creencias y nuestras acciones, entre lo que profesamos y lo que vivimos. La autenticidad cristiana nos lleva a ser verdaderos testigos de su amor, a no ocultar nuestras faltas ni nuestras limitaciones, sino a vivir con humildad y a buscar la santidad con sinceridad. Esta autenticidad no es solo para los líderes religiosos o los discípulos más comprometidos. Es una invitación para todos los cristianos. Cada uno de nosotros está llamado a vivir de manera genuina, sin pretensiones ni falsedades. La autenticidad es una forma de ser transparentes ante Dios, de reconocer nuestras debilidades y de permitirle que trabaje en nosotros. Esta transparencia no significa mostrar nuestra vida privada a todos, sino vivir sin ocultar nada a los ojos de Dios, sabiendo que Él ve lo que está en lo más profundo de nuestro ser. El perdón como fruto de la pureza interior. Un fruto natural de la pureza interior es la capacidad de perdonar. El perdón es uno de los actos más profundos de generosidad que podemos ofrecer, porque requiere liberar el corazón del rencor,
La ira y el deseo de venganza. La pureza de corazón nos capacita para perdonar no solo porque es lo correcto, sino porque hemos experimentado el perdón de Dios. Y sabemos que ese perdón es lo que nos da verdadera libertad. Vivir con un corazón limpio nos permite soltar las cargas del pasado, liberarnos de los resentimientos y ofrecer a los demás la misma misericordia que Dios nos ha mostrado. El perdón es esencial para la reconciliación con Dios y con los demás. Cuando perdonamos, experimentamos una sanación interior que nos permite vivir en paz. El perdón no significa negar el daño recibido, sino liberarnos del control que ese daño tiene sobre nuestra vida. Jesús nos invita a practicar el perdón continuamente, a vivir en la libertad que trae la reconciliación. Solo así podemos reflejar verdaderamente la pureza que Él desea en nosotros. La paz interior como resultado de la pureza. Por último, la verdadera pureza trae consigo una paz interior que trasciende las circunstancias externas. Cuando vivimos en coherencia con los principios del Evangelio. Cuando permitimos que el amor de Dios transforme nuestro corazón. Experimentamos una paz que solo Él puede dar. Esta paz no depende de la ausencia de conflictos o problemas, sino de una relación profunda y confiada con Dios. La pureza de corazón nos da la serenidad necesaria para enfrentar las dificultades de la vida sin perder la paz. La paz que Jesús ofrece es el fruto de vivir con un corazón reconciliado, de vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con Dios. La pureza que se nutre de la misericordia. En la enseñanza de Jesús, la pureza no es algo que se pueda lograr por nuestras propias fuerzas, sino que es un don de Dios, que se recibe a través de la misericordia. La misericordia de Dios no solo limpia nuestras manchas, sino que nos ofrece una oportunidad constante de renovación. Este pasaje nos muestra que, si bien los fariseos se concentraban en las apariencias y en los detalles rituales, Jesús pone el énfasis en la misericordia como el camino hacia la verdadera pureza. La misericordia nos libera del peso de nuestras faltas y nos invita a vivir en un constante estado de gracia, dispuestos a compartir esa misericordia con los demás. La verdadera pureza del corazón nace de experimentar el perdón divino. No es algo que se pueda ganar, sino algo que se recibe. Esta purificación es un proceso constante que requiere que estemos dispuestos a reconocer nuestras debilidades y a pedir perdón. Cuando aceptamos la misericordia de Dios, nos vemos impulsados a extenderla a los demás, lo que refuerza nuestra propia purificación interior. Vivir con un corazón misericordioso es la forma en que podemos realmente ser luz en el mundo. Porque una persona que ha experimentado la misericordia de Dios es capaz de transformar su entorno con amor y compasión. La tentación de la espiritualidad de superficie. Jesús, al dirigirse a los fariseos, expone una tentación común a la humanidad. Vivir una espiritualidad superficial, centrada en las apariencias. Los fariseos, a pesar de su devoción externa, carecían de una verdadera relación interior con Dios. La espiritualidad de superficie es aquella que se preocupa más por lo que los demás piensan de nosotros
por cumplir con las expectativas sociales o religiosas, que por una verdadera transformación del corazón. Esta clase de espiritualidad es peligrosa porque nos lleva a vivir en una constante mentira, donde nos mostramos rectos ante los ojos de los demás, pero nuestro interior sigue estando lleno de egoísmo, resentimiento y orgullo. La tentación de vivir de manera superficial también puede llegar a ser parte de nuestra vida diaria, especialmente cuando las expectativas sociales y familiares nos presionan. El entorno a veces nos invita a mostrar una imagen de perfección, cuando en realidad nuestra vida espiritual es un proceso de crecimiento y lucha. Jesús nos llama a ir más allá de las apariencias, a vivir una fe genuina que no dependa de la aprobación de los demás, sino que se base en nuestra sincera búsqueda de Dios. La verdadera espiritualidad se ve en los momentos más íntimos de nuestra vida, cuando nadie nos observa. Y es allí donde realmente crecemos como personas. La invitación a ser verdaderos en nuestra vida cristiana. Ser cristiano no es solo una cuestión de apariencia, sino de vivir con integridad. Jesús nos llama a ser verdaderos en todo lo que somos y hacemos. La vida cristiana debe ser un reflejo fiel de nuestra relación con Dios, y no una representación para los demás. Esto implica que nuestras acciones, palabras y pensamientos estén alineados con los valores del reino de Dios. No porque lo vean los demás, sino porque lo creemos de corazón. Jesús nos invita a tener un testimonio genuino, que no depende de las expectativas ajenas, sino de nuestra autenticidad ante Él. Este llamado a la autenticidad es especialmente importante cuando consideramos que la vida cristiana es también un testimonio para los demás. A través de nuestras actitudes y acciones, reflejamos el amor de Dios. Y si nuestra vida no está alineada con lo que decimos creer, corremos el riesgo de dar un mal testimonio. Ser cristiano implica que todo lo que hagamos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, sea una expresión auténtica de nuestra fe. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es esencial para que nuestro testimonio sea creíble. Vivir con autenticidad es, por tanto, uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos, pero también una de las mayores oportunidades de crecimiento y de transformación personal. La lucha contra el orgullo y la autosuficiencia. Una de las actitudes que impiden la verdadera pureza del corazón es el orgullo. Los fariseos, al igual que muchos de nosotros, caían en la trampa de creer que podían alcanzar la pureza y la justicia por sí mismos, mediante el cumplimiento de las normas externas. El orgullo espiritual lleva a la autosuficiencia, a la creencia de que somos capaces de justificar nuestras acciones y de mantenernos puros sin la ayuda de Dios. Sin embargo, esta autosuficiencia es un obstáculo para la conversión verdadera, porque nos aleja de la humildad, que es el fundamento de la relación con Dios. La humildad es la llave que abre el corazón a la gracia de Dios. Reconocer nuestra fragilidad, nuestras limitaciones y nuestras faltas, nos permite acercarnos a Dios con un corazón sincero, dispuesto a ser transformado. El orgullo nos mantiene alejados de la verdadera purificación.
Porque nos impide ver nuestra necesidad de perdón y misericordia. Al contrario, la humildad nos invita a aceptar la oferta de gracia de Dios y a permitir que Él trabaje en nosotros. La lucha contra el orgullo es constante en la vida cristiana. Pero es una lucha que da frutos abundantes, porque nos lleva a vivir en total dependencia de Dios y a ser más como Cristo, quien se hizo humilde y sirvió a todos. La transformación que se refleja en las relaciones humanas. La verdadera pureza del corazón no se limita solo a nuestra relación con Dios, sino que se refleja en nuestras relaciones con los demás. Cuando Jesús habla de purificar lo interior, está indicando que la transformación espiritual también debe influir en cómo tratamos a los demás. Si nuestros corazones están purificados por el amor de Dios, nuestras relaciones humanas deben ser transformadas. Seremos más compasivos, más comprensivos, más dispuestos a perdonar y a servir. La pureza del corazón se muestra en cómo nos relacionamos con aquellos que nos rodean, especialmente con los más necesitados. Vivir con pureza implica no solo evitar el pecado personal, sino también actuar con justicia y amor hacia los demás. Este tipo de pureza se traduce en una vida de servicio, de entrega y de sacrificio por el bien de los otros. Jesús nos llama a vivir una vida en la que el amor hacia Dios se expresa concretamente en el amor hacia el prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Esta coherencia entre el amor a Dios y el amor al prójimo es un signo de una pureza interior auténtica. La importancia de la autoexaminación constante. El pasaje de Lucas también nos recuerda la necesidad de una constante autoexaminación. Vivir una vida cristiana auténtica implica estar continuamente dispuestos a reflexionar sobre nuestras motivaciones, nuestros deseos y nuestras acciones. Jesús nos invita a mirar en nuestro interior, a reconocer nuestras faltas y a pedir la purificación que solo Él puede ofrecer. La autoexaminación no es un ejercicio de condena, sino de apertura al Espíritu Santo, quien nos revela las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. El autoexamen nos permite ver si estamos viviendo conforme a los principios del reino de Dios, o si estamos atrapados en una religiosidad vacía, que se preocupa más por las apariencias que por la sinceridad del corazón. Es una práctica constante de humildad, que nos ayuda a mantenernos alerta y a no caer en la complacencia. El corazón humano es fácilmente susceptible a la hipocresía, y por eso es esencial que nos revisemos continuamente, permitiendo que Dios nos guíe en el camino de la pureza y la sinceridad. El papel de la oración en la purificación del corazón. La oración es otro medio fundamental para la purificación interior. A través de la oración, nos encontramos cara a cara con Dios. Y es en su presencia donde experimentamos la transformación que solo Él puede producir. La oración no es solo un medio para pedir cosas, sino una oportunidad para abrir nuestro corazón y permitir que Dios lo purifique. Al orar, reconocemos nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia de su gracia, y nos disponemos a ser transformados. La oración diaria es una forma de mantenernos en sintonía con la voluntad de Dios.
de purificar nuestra mente y nuestros deseos, y de vivir de acuerdo con su verdad. Jesús nos enseñó a orar con humildad, reconociendo que necesitamos su ayuda en todo momento. La oración constante nos mantiene centrados en lo que verdaderamente importa: el amor a Dios y el amor a los demás. Nos ayuda a ser más sensibles a la voz de Dios y a responder con obediencia a su llamado, permitiéndonos vivir con un corazón limpio y dispuesto a servir. La comunidad como espacio de purificación. La comunidad cristiana juega un papel crucial en la purificación del corazón. Aunque la transformación interior es un proceso personal, no se lleva a cabo de manera aislada. Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Y es en el entorno de la iglesia, en el apoyo mutuo y en la corrección fraterna, donde podemos crecer y ser purificados. La comunidad cristiana nos ayuda a ver nuestras debilidades, a ser responsables de nuestras acciones y a fomentar una vida de santidad. El amor fraterno es un espacio donde nos confrontamos, nos apoyamos y nos ayudamos mutuamente a vivir según el Evangelio. La purificación del corazón no solo ocurre en nuestro encuentro personal con Dios, sino también en nuestra interacción con la comunidad, que nos reta y nos anima a vivir de manera más coherente con nuestra fe. El desafío de una espiritualidad transformadora. La espiritualidad cristiana no puede ser vista como un conjunto de reglas o normas que se deben cumplir para alcanzar la pureza o la santidad. Jesús nos muestra que la verdadera espiritualidad implica una transformación profunda del corazón, un cambio radical en nuestra manera de vivir y relacionarnos con los demás. La pureza que Él promueve no es solo externa, sino que nace de lo más profundo de nuestro ser. El desafío aquí es abrazar una espiritualidad que no solo se ocupa de la apariencia o de las prácticas religiosas superficiales, sino que transforma nuestra visión, da un mundo y nuestra forma de actuar. Este tipo de espiritualidad es exigente, porque requiere un cambio interno. Vivir como cristianos no significa solo hacer cosas buenas, sino convertirse en personas buenas. Es decir, personas cuyo corazón está alineado con los valores del reino de Dios. Es una invitación a ser testigos del amor, la justicia y la misericordia, no solo en lo exterior, sino en lo más profundo de nuestra vida diaria. Esto nos lleva a una espiritualidad que se expresa a través de nuestras decisiones cotidianas, nuestras interacciones con los demás y nuestra disposición a ser transformados por la gracia divina. La verdadera espiritualidad no se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que somos, y esta transformación tiene que ser vivida con coherencia y autenticidad. La urgencia de vivir con integridad. El llamado de Jesús en este pasaje también es un recordatorio urgente de que no podemos vivir una fe fragmentada. La vida cristiana debe ser integral. No puede haber una división entre nuestra vida privada y pública, entre nuestra vida espiritual y nuestra vida cotidiana. Jesús no está interesado en una religiosidad compartimentada que se limita a los momentos de oración o de culto, sino que nos invita a vivir en integridad.
donde cada aspecto de nuestra vida sea una expresión de nuestra fe en Él. La integridad es el reflejo de un corazón purificado, que no busca la aprobación humana, ni se oculta detrás de una fachada, sino que se esfuerza por vivir la verdad en todo momento. La integridad nos lleva a vivir de manera honesta y coherente, a ser transparentes con nosotros mismos y con los demás. Cuando vivimos con integridad, no hay separación entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que creemos y cómo actuamos. La vida cristiana, entonces, se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Dios, una manifestación de su amor, que atraviesa todos los ámbitos de nuestra existencia. Este testimonio, cuando es auténtico, tiene el poder de transformar a quienes nos rodean, porque refleja la luz de Cristo en un mundo que necesita ver el verdadero rostro de la fe. La generosidad, un acto de pureza. Otro aspecto fundamental que Jesús resalta es la generosidad, que debe ser el fruto de una vida purificada. La generosidad no es solo una acción aislada de dar, sino una actitud del corazón, que fluye de la conciencia de haber recibido mucho de Dios. Esta generosidad no se limita a lo material, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Dar no solo implica compartir bienes materiales, sino también tiempo, amor, paciencia, compasión y perdón. La generosidad se convierte en un reflejo de la pureza de corazón, porque demuestra que no estamos apegados a las cosas materiales ni centrados en nosotros mismos. Cuando tenemos un corazón generoso, nos desprendemos del egoísmo que tanto nos consume y nos abrimos a los demás con un amor desinteresado. La generosidad es una forma de reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios, y que, al compartir lo que recibimos, estamos colaborando con Él en la construcción de su reino. Ser generosos también implica ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra atención y con nuestra disposición a ayudar, especialmente cuando el sacrificio personal está involucrado. La generosidad es la acción concreta que demuestra la pureza de nuestro amor por los demás. Y es una de las maneras más claras en que vivimos nuestra fe en el mundo. La pureza como signo de humildad. La pureza de corazón también está directamente relacionada con la humildad. Cuando Jesús nos llama a purificar lo interior, nos está invitando a una vida de humildad. Una vida en la que no nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia divina. La humildad es el antídoto contra el orgullo y la autosuficiencia. Y es el terreno fértil en el que puede crecer una verdadera pureza. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones, nuestras faltas y nuestra necesidad constante de Dios. Solo cuando somos humildes podemos ser purificados, porque la humildad nos permite recibir lo que Dios nos da sin resistencia ni pretensiones. La humildad también nos lleva a reconocer la dignidad de los demás, a verlos con los ojos de Dios. Cuando tenemos un corazón humilde, no estamos centrados en nuestro propio ego ni en nuestras necesidades, sino que estamos dispuestos a servir a los demás.
A poner sus necesidades antes que las nuestras. La verdadera humildad no busca el reconocimiento ni la alabanza, sino que se complace en servir con generosidad y en silencio. Jesús mismo, como el modelo perfecto de humildad, nos enseñó que la grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra disposición a servir, a poner nuestras vidas al servicio de los demás. La pureza como camino hacia la reconciliación. Otro aspecto clave de la pureza de corazón es su relación con la reconciliación. Un corazón purificado no guarda rencor. No vive en el resentimiento ni en el deseo de venganza, sino que busca la paz y la unidad. Vivir en pureza implica estar dispuestos a reconciliarnos con los demás, incluso cuando hemos sido heridos o agraviados. La reconciliación es el camino hacia la restauración de las relaciones humanas y con Dios. Jesús nos enseña que la pureza del corazón no puede existir donde hay divisiones, disputas o conflictos no resueltos. La reconciliación es un acto de humildad, de perdón y de generosidad, que abre el camino para la verdadera paz interior y comunitaria. Este proceso de reconciliación comienza con la disposición a perdonar y a dejar ir el rencor. No se trata de ignorar el daño recibido, sino de liberar nuestro corazón de las cadenas del odio y el resentimiento. La reconciliación también implica un esfuerzo por sanar las heridas de las relaciones rotas. Un paso hacia la restauración de la confianza y el amor. La paz que sigue a la reconciliación es el fruto de un corazón purificado que, al igual que Cristo, busca el bienestar de los demás, incluso cuando esto implique sacrificio personal. Este camino de reconciliación es uno de los más poderosos para purificar nuestras vidas y para ser testigos del amor y la gracia de Dios. La vida cristiana como un testimonio de transformación. La vida cristiana, vivida con pureza de corazón, se convierte en un testimonio viviente de la transformación que Dios puede obrar en una persona. La pureza que Jesús nos llama a vivir no es solo para nuestro beneficio personal, sino que tiene un impacto en las personas a nuestro alrededor. Un corazón purificado refleja el amor de Dios, y esa luz es vista por los demás. Jesús mismo dijo que somos la luz del mundo, y la pureza de nuestra vida es lo que hace brillar esa luz. La transformación interior que experimentamos al permitir que Dios purifique nuestro corazón, no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene el poder de transformar a nuestra familia, nuestra comunidad y, en última instancia, al mundo entero. Este testimonio de transformación es lo que atrae a los demás a Cristo. La gente busca autenticidad y verdadera paz. Y cuando ven que una persona vive de acuerdo con los valores del Evangelio, eso genera una poderosa atracción. La pureza no es solo una cuestión de moralidad, sino de ser un reflejo de la bondad de Dios. Cada acción, cada palabra y cada decisión tomada con un corazón puro se convierte en un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Vivir de esta manera no es solo una forma de cumplir con las expectativas cristianas, sino de ser un instrumento activo en la edificación del reino de Dios en la tierra. La necesidad de perseverancia en la vida espiritual.
El proceso de purificación del corazón es continuo y requiere perseverancia. No es algo que ocurre de manera instantánea, sino que es una lucha constante contra las inclinaciones del pecado y los desafíos que la vida nos presenta. La vida cristiana está llena de tentaciones y obstáculos que pueden desviarnos del camino de la pureza. Es necesario mantener una actitud vigilante y perseverante, buscando siempre la ayuda de Dios a través de la oración, los sacramentos y la comunidad cristiana. Perseverar en la vida espiritual implica una constante disposición a volver a Dios, a pedir su perdón y a renovar nuestro compromiso con Él. Es un proceso de crecimiento que no termina nunca, porque siempre hay más áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Sin embargo, la perseverancia nos lleva a experimentar una paz profunda, una libertad interior y una capacidad de amar a los demás de una manera más genuina y desinteresada. Solo a través de la perseverancia podemos vivir una vida cristiana auténtica, en la que la pureza de corazón se convierte en una característica permanente de nuestro ser. La alegría de vivir en la verdad. Finalmente, vivir con un corazón puro nos lleva a la verdadera alegría. La alegría que Jesús promete no es la alegría superficial que depende de las circunstancias externas, sino una alegría profunda que surge de vivir en la verdad. La verdad de nuestra relación con Dios y con los demás. La verdad de lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Nos da una paz y un gozo que nada ni nadie puede arrebatar. La pureza de corazón es un camino de liberación. Porque cuando vivimos en la verdad, somos libres de las mentiras que nos mantienen cautivos. Las mentiras sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre Dios. Esta alegría no se basa en las posesiones materiales, ni en el éxito mundano, sino en el gozo de saber que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Es la alegría de vivir en armonía con el propósito divino, de saber que nuestras vidas están alineadas con lo que Él desea para nosotros. Vivir con pureza de corazón nos permite experimentar esta alegría en su máxima expresión. Una alegría que es el fruto de vivir en la verdad y de estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás.